Ok, hola chicos, perdón, vamos a continuar con lo que está segundo video. Nos habíamos quedado en el primero, la última parte. Ya borré algunas cosas que no necesitamos, bueno, o que ya ustedes pueden tomar. En el cual lo último que vimos era que si ya habíamos definido sumas superiores, sumas inferiores, medidas de rectángulos, acotadas, particiones, etcétera. Ahora nos toca, bueno, en la última parte vimos este lemita que les dije no lo voy a probar yo, tal vez se los deje a ustedes. Es un lemita muy sencillo, o sea, realmente no requiere mucho esfuerzo. Y bueno, eso es un lemita que dice que toda suma su inferior es menor o igual a toda suma superior, no importando qué función sea y no importando qué partición sea, siempre y cuando hasta el momento, aquí y aquí, sean iguales. Ok, antes de continuar con los demás lemitas que involucran sumas superiores e inferiores y que nos va a permitir ya después definir el concepto de que una función es integrable bajo estas condiciones, ahora vamos a ver un par de ejemplos, algunos sencillos en donde tengamos que calcular este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, espero que la forma en como se los voy a presentar sea lo más visual posible, ¿de acuerdo? Entonces, primer ejemplo. Ejemplo 1. En el ejemplo 1 vamos a tomar la función que está definida sobre el intervalo 0,1 cruz 0,1, o sea, el rectangulito, un rectángulo en R2 que vaya a los reales, y la forma en cómo se define sea la siguiente, tal que la función definida para cualquier pareja x, y, recuerden estamos en R2, será por ejemplo 1 si la x es mayor que 0 y es menor o mayor o igual que 0 y menor o igual que medio, ¿de acuerdo? Y que valga 0 en el otro caso, es decir, cuando la x esté por un medio y sea menor o igual que 1, ¿de acuerdo? Recuerden solo que lo estoy definiendo en el intervalito, el rectángulo, perdón, dicho, de 0,1 cruz 0. O sea, lo que estoy haciendo aquí, no voy a dibujar como tal la gráfica porque creo que es más conveniente hacer lo siguiente. Digamos, nosotros estamos definiendo nuestra función. La parte del dominio, o sea, la parte donde la función está definida es únicamente el intervalo que va desde 0 hasta 1, igual de este lado. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro rectángulo, pues simplemente en este caso es un cuadrado. Y lo que dice la función es, bueno, la parte clave es fijarse en el 1/2 que está aquí, ¿de acuerdo? Aquí vamos a tomar una línea. Y lo que dice esta función es que todos los puntos que pertenezcan a esta parte, todos los puntos que pertenezcan aquí, todos estos, la función los manda a 1, ¿de acuerdo? Incluido, esta parte es importante, incluido el bordecito. Y dice que todas las x que sean mayores que 1, mayores que 1/2, o sea, esta parte, esto de aquí y esto de acá, aquí está punteado, ¿verdad? No es parte de ese punto, aquí todos nos está mandando al 0. ¿De acuerdo? Esta es, digamos, una manera en como yo me gusta a veces representar a las funciones para poder ver lo que vamos, bueno, para poder hacer algunos ejemplitos con respecto a sumas superiores y sumas inferiores. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo definida ahí mi función. Ahora bien, vamos a definir la siguiente partición. Digamos que mi partición sea, aquí voy a dar una partición del intervalo de 0 a 1, que digamos es una sencilla, que sea 0, 1/2, 1. ¿De acuerdo? La partición que estoy dando es este punto y este punto, ¿sale? Y lo vamos a hacer en producto cruz con el otro intervalo. Tenemos que aquí dar otra partición de este mismo intervalo, que sería la segunda parte. Y entonces aquí, por ejemplo, podríamos poner 0, obviamente tiene que estar, 1/4, 3/4, y no 3/4 no, para que no sea tan extenso el ejemplo. Este y este. O sea, que sea 0, 1/4 y 1. ¿De acuerdo? Es este punto a la altura de 1/4 y es este punto a la altura de 1. Con eso estamos consiguiendo la siguiente partición. Espero que se alcance a distinguir. Y es la siguiente. Ponemos ponemos este de aquí. Lo voy a poner en rosa, creo que se ve mejor. Es esta parte, es esta línea y es esta línea. Después acá sería sería y este. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, ahí tenemos 4 rectángulos. ¿Qué le tenemos ahí en nuestra partición? ¿De acuerdo? Estos son los RIs a los cuales hacía referencia en esta parte, que les decía pueden ser, pues dependiendo de cómo sea la partición. Este es el número de rectángulos que me queda después de hacer mi partición. Por ejemplo, lo podríamos poner como el R1, ¿de acuerdo? Que lo vamos a hacer.
rectángulo R1, este va a ser el rectángulo R2, este de aquí que sea para nosotros el R3 y este de acá que sea para nosotros el R4. Y con esta partición, un ejemplo bastante sencillo, vamos a ver cómo nos queda en definición este numerito, que al final son números, tanto la suma superior como la suma inferior. Ok, la suma superior, o la suma inferior, vamos a empezar con ella, de la función que estamos trabajando. Respecto a esto, pues nos va a quedar la siguiente parte. Tendremos que multiplicar el ínfimo que se alcanza en este intervalito, o sea, el más pequeño de todos los valores aquí, multiplicado por lo que mide ese rectangulito, más el ínfimo que se alcanza en el segundo rectángulo, o sea, el más pequeño de todos los valores que están aquí, ¿de acuerdo? Multiplicado por la medida de ese rectángulo. Después le tendríamos que sumar el M3, que es básicamente lo mismo, ya lo estamos diciendo, sumada con la medida, perdón, el ínfimo por la medida del rectángulo R4. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo un poquito de cuentitas y no olvidando cómo estaba definida mi función. Ok, en el primer rectángulo, que es este de aquí, entonces mi rectángulo es este. Entonces voy a hacer énfasis en esta parte. Este es nuestro rectángulo. En este es en el que voy a tener que centrar mi atención porque se supone que es el R1. En ese rectángulo, la función, e incluso aquí lo ponemos, siempre vale 1. Entonces el ínfimo aquí, pues no me queda de otra, va a valer 1. Perdón, tendría que ir acá. El ínfimo vale 1. Después, la medida del rectángulo, que es justamente, pues, cuánto mide esto por cuánto mide esto. La base mide 1/2, la altura mide 1/4, entonces la medida de ese rectángulo es 1/2 por 1/4, que nos va a dar 1/8. El segundo es una forma, es un aspecto, bueno, es algo parecido. El segundo rectángulo es este de aquí, ¿de acuerdo? Con todo y la orilla. Y dice, ¿cuál de estas es la medida? Primero voy a tomar la medida más pequeña de todos los puntos que yo pueda elegir dentro de este rectangulito y según la definición de mi función. En estos puntos, si se dan cuenta, o estaba 1 o estaba 0, y como es el más pequeño, pues entre 1 y 0, pues en esta parte no tengo problemas, aquí me va a quedar 0. De este ya no me preocupo porque al final cuando se multiplique por este 0, ya quedó. Este que sería el M3 correspondería a este rectangulito. Si se dan cuenta, esta parte y esta parte son muy parecidas. Entonces con eso ya podríamos decir, bueno, aquí no lo puse, perdón. El ínfimo es 1. Aquí también tendríamos que el ínfimo es 1. De todos los valores que yo puedo elegir aquí, entre unos y ceros, el ínfimo de todos ellos pues es justamente el 1. Hay puntos donde se alcanza el 1. Y la medida, pues bueno, en este caso tendríamos que multiplicar la base, que es 1/2, por la altura, que es 3/4, ¿de acuerdo? Porque recuerden que este estaba a la altura de 3/4, entonces sería 1/2 por 3/4, nos quedarían 3/8. Este siguiente, tendremos que calcularle el ínfimo también. Entre unos y ceros, el ínfimo, pues para todos estos puntos va a dar 0. Habrá puntos para los cuales es 1, pero como estamos en el intervalo y estamos calculando el ínfimo, entonces aquí de vuelta nos da 0. Esta parte no nos preocupa, aunque sí podríamos saber su medida, pero bueno. Al final de todas las cuentitas, aquí tendríamos que poner 1 por 1/8, nos va a quedar 1/8, y le tendríamos que sumar. Habíamos quedado que este se anula, este nos quedaría en 3/8, este nos quedaría 0, y entonces al final esto pues es simplemente 1/2. ¿De acuerdo? Entonces en ese ejemplo la suma inferior es igual a 1/2. La suma superior para esta función de la f con respecto de la p nos va a quedar lo siguiente. Haciendo un poquito, aquí tendremos que calcular el supremo multiplicado por la medida del rectángulo R1. Aquí tendremos que calcular el supremo por la medida del rectángulo R2. Acá tendríamos que sumarle el supremo por la medida del rectángulo R3. Y así hasta terminar de forma similar como lo hicimos en el anterior ejemplo. El supremo por la medida del rectángulo 4. ¿De acuerdo? Entonces, ok. En esta parte, aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos trabajando con respecto a este rectángulo, que repito es este de aquí. Ahora no estamos calculando la más pequeña, sino la más grande. Siempre nos estamos manteniendo, según la función, siempre nos estamos manteniendo entre unos y ceros. Pero aquí, por ejemplo, en todos estos,
la función daba 1 y entonces pues al final eso me va a ayudar a garantizar que esto sea 1 también. La medida de este ya la teníamos previamente y habíamos quedado que esto era 1/8. Para el segundo rectángulo, aquí sí, obsérvenlo, el segundo rectángulo es este de aquí, ¿de acuerdo? Según la definición, todos los puntos que estaban aquí, en todos estos vale 0. Pero si recuerdan bien, los puntos que estaban justamente en esta orillita, aquí la función vale 1. Y como estamos considerando los supremos, dentro de este rectángulo, en esta orilla vale 1 y en todo lo demás vale 0. ¿Eso qué significa? Significa que cuando calculemos el supremo sobre este rectángulo, pues aquí nos queda 1. Y aquí, por ejemplo, pues la medida sí la tenemos que considerar, que sería la base, que es 1/2, por la altura, que es 1/4. Entonces quedaría de vuelta a 1/8. En este, que sería la medida de este de aquí, pasa lo mismo que acá. En todos los puntos de acá, la función vale 1. En todos, de hecho incluso en todo el intervalo. Entonces ahí no cambia mucho. Aquí también vuelve a ser 1. Aquí otra vez, como en el ejercicio pasado, bueno, en la suma inferior, vale 3/8. Y la siguiente, aquí sucede un comportamiento muy parecido. Ya habíamos quedado que en todos estos puntos la función vale 0. Sin embargo, en esta orilla de este rectángulo, que es aquella que está justamente en un medio, en todos estos puntos vale 1. Y como estamos considerando el supremo entre ceros y unos, pues aquí obviamente nos quedaría 1 por la medida que en este caso también vuelve a ser la base, que es 1/2, por la altura, que es 3/4, que sería 3/8. ¿De acuerdo, chicos? Haciendo las sumas correspondientes, 1 por 1/2 nos queda, perdón, 1 por 1/8 nos queda 1/8, 1 por 1/8 nos queda 1/8, 1 por 3/8 nos quedan 3/8, y 1 por 3/8 nos quedan 3/8 también. Y al final, todo esto se reduce a que en esta suma, pues la suma superior sea 1. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahí un primer ejemplo en donde estamos calculando tanto sumas superiores como sumas inferiores y ambos numeritos fueron diferentes, que es hasta cierto punto entendible que pueda pasar. Ok, entonces ya tenemos ahí un ejemplo. Antes de pasar con el siguiente, primero quiero ver un poquito de teoría y si me da tiempo en este video podemos ver un segundo ejemplo. Si no, lo voy a dejar para con Roger y que les platique un poquito más de este tipo de ejercicios y hagan más ejemplos con él. ¿De acuerdo? Entonces, vale. Entonces, continuando un poquito con la teoría, ya habíamos definido y ya habíamos dicho que toda suma inferior es menor o igual que toda suma superior. Nuestra idea es lograr, o nuestro objetivo es lograr, que esta propiedad sea cierta, pero no solamente con el hecho de que esta y esta sean iguales, sino poder permitir un lema parecido, pero que nos permita mover a estas dos de aquí. Este es nuestro siguiente objetivo. Es decir, tratar de conservar esta desigualdad, seguir diciendo que la suma inferior es menor o igual que la suma superior, pero ahora en donde este y esta puedan ser particiones, cualesquiera particiones. ¿De acuerdo? Es decir, ya que para que podamos decir nosotros que toda suma inferior es menor o igual que toda suma superior, así a secas, sin necesidad de hacer énfasis si estos dos van a ser iguales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos encaminado a eso y para ello, pues bueno, vamos a definir algo que también se define en cálculo 2, que también se ocupa en cálculo 2, que es lo que habla con respecto a refinamientos. Entonces, muy bien. Definición. Decimos, sea P, bueno, R rectángulo, R contenido en Rn, rectángulo, y P, partición de R. Partición de R. ¿De acuerdo? Decimos que Q es un refinamiento de P si sucede lo siguiente. Nosotros habíamos quedado, y no sé si se acuerdan, que yo creo que sí, cuando estaban en cálculo 2 y definían refinamientos, decían, una partición es un refinamiento de otra partición si únicamente agrego más puntos. Es decir, los intervalos que me van quedando cuando yo hago el intervalo cada vez más chiquito, se hacen todavía más chiquitos, ¿de acuerdo? Eso es un refinamiento.
hacer las particiones más chicas. Entonces, esto lleva a un concepto, o esta idea que vamos a definir también tiene que ver con eso. También geométricamente sucede ese mismo concepto, pero bueno, lo vamos a establecer. Y dice, bueno, vamos a decir que Q es un refinamiento de P si satisface las siguientes condiciones. Primero, obviamente, Q debe de ser un refinamiento, es decir, perdón, una partición. Es decir, que Q debe ser un Q1, cruz Q2, cruz Qn, ¿de acuerdo? O sea, si Q es una partición de R, y cada QI, ¿de acuerdo? Cada uno de estos, tomando en cuenta o dando por hecho que P, el hecho de que nosotros digamos que es una partición se puede ver como P1 cruz hasta P sub n, entonces decimos que Q es una partición, es un refinamiento si es al mismo una partición, y además cada uno de estos QIs es un refinamiento, es un refinamiento de PI. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver un ejemplo, o sea, vamos a hacer, digamos, una figura geométrica de lo que esto significaría, que eso es justamente nuestro siguiente paso. En esta parte no me gustaría hacerla porque estoy muy pegado hacia acá, entonces voy a borrar esta parte para que hagamos una representación visual de lo que significa que en este tipo de cosas, una partición sea un refinamiento de otra en rectángulos. Entonces, bueno. Ok, entonces voy a borrar esta parte. Antes de continuar, muchachos, así como se los decía el lunes, ¿de acuerdo? El hecho de que nosotros trabajemos con videos nos permite hacer pausas. O sea, es una ventaja que tenemos en este modo en cómo vamos a trabajar, es que ustedes pueden poner pausa en el video en el momento que ustedes quieran. Es decir, a mí me va a tomar la libertad o me va a permitir poder seguir avanzando sin necesidad de hacer pausas durante el video. Es decir, yo voy a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Entonces ustedes, cuando en caso de que estén haciendo algunas notas, pueden pausar, escribir y continuar. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo, creo que se los dije la vez pasada, pero si no se los comento, o sea, la vez pasada díganse el lunes, pero si no se los digo, cualquier duda, chicos, por favor, mándenme correo a mí, o a Roger, o a Rogelio. ¿De acuerdo? Entonces, no sintan pena, al final es una manera un poquito complicada de trabajar, a distancia se ha vuelto, no sé si 6 meses sean suficientes como para tener una costumbre de cómo se trabaja en línea, pero bueno, espero que ustedes se sientan en la confianza de poder mandarnos sus dudas, y también si ven que me equivoco en algo, que es muy probable que lo haga, como lo vieron en el video pasado que tuve algunos errores, háganlo por favor en los comentarios para que los demás sepan, mira, aquí me equivoqué, o el profe se equivocó, o no sé. También están válidos, yo no me molesto, por favor háganlo, porque así me permite a mí darme cuenta de las cosas en las cuales me estoy equivocando, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, chicos. Bueno, continuando con esta parte, les decía, quiero que hagamos un pequeño dibujito que nos ilustre cómo es que nosotros podemos visualizar, digo, porque al final esto es puras letras y puras palabras, pero al menos un dibujito a veces ayuda de vez en cuando. Y entonces vamos a ver qué significa geométricamente, visualmente, que una partición sea un refinamiento de otra partición. Veamos el ejemplo ilustrativo. Entonces, imitando un poco lo que ya hemos hecho, digamos que tenemos, lo voy a hacer en R2, porque es hasta donde me permite mi imaginación. Estamos en R2. Estamos trabajando aquí con un intervalo, aquí está la 1, aquí está el otro intervalo, el B1. Aquí tenemos esta parte que sería hasta acá, que sería el A2. Y hasta aquí creo que lo hizo muy grande, el correspondiente B2. ¿De acuerdo? Para nosotros, pues bueno, es, digamos, nuestro rectángulo con el cual nosotros estamos iniciando en esta parte. Pues es la definición inicial. ¿De acuerdo? Creo que me quedó un poco choco. Bueno, un poco. Después dice, para ese rectangulito que tú tienes, toma una partición. Ok, tomo una partición. Digamos que mi partición es la siguiente. Aquí tomo este y aquí tomo este. Obviamente tiene que ir el extremo A1 y obviamente tiene que ir el extremo B1. Para el A2 tomo a este y a este. Y en medio tomo a este de aquí y a este de acá. Y empiezo a hacer todas las líneas.
Para acá empieza a hacer esta línea. Para aquí pues empieza a hacer esta línea. Aquí empieza a hacer esta línea. Y pues aquí también empiezo a hacer y trazo esta línea. Lo mismo para la otra. Acá nos quedaría esta línea horizontal. Aquí nos quedaría esta línea horizontal a esta altura. Lo mismo para esta. Y terminamos entonces Q. Perdón, este rosa. Este rosita. Es igual a la partición P. Voy a poner esto. Partición P. ¿Sale? Y ok, una vez que nosotros ya tenemos una partición, definimos y dijimos que era lo siguiente. Que Q era un refinamiento si cumplía dos cosas. Era una partición, lo cual era obvio de esperarse. Y segundo, que Q fue QI, o sea, que este fuera un refinamiento de este, que este fuera un refinamiento de este, que no lo puse, y que este fuera un refinamiento de este. O sea, que término, como digamos coordenada a coordenada, fuera un refinamiento. Recuerden que refinamiento simplemente es los puntos que ya tenías, agrégale algo, agrégale más puntos. Entonces significa que el nuevo refinamiento debería tener lo siguiente. Este punto, este punto, este punto, este punto, y voy a agregar un punto aquí y un punto acá. Y entonces estos, los que yo ya tenía, de cual que los trazamos junto con estos dos, va a ser un refinamiento para este intervalo. Este sería el correspondiente QI. ¿De acuerdo? El P1 sería este sería el P2. Este nuevo, que lo estamos poniendo en naranja, sería el Q1, que es un refinamiento, ¿de acuerdo? O sea, el P1 era los que tracé al inicio, Q1 es cuando estoy agregando este punto y este punto. Y acá, pues bueno, tendríamos que agregar, digamos, este punto de aquí y este puntito de acá. Y entonces ahí tendríamos nuestro respectivo Q2, ¿de acuerdo? Estos se continúan así, de esta forma. Y podemos trazar las líneas. Las que ya tengo ya las dejo porque se supone que P1 es parte de él. Y en Q1 agregué este punto, entonces trazo esta línea. Agregué este punto, trazo esta línea. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, agregué este punto, además de los que ya tenía, trazo esta línea horizontal. Y por supuesto también trazaría esta línea horizontal. Y listo. Ya terminamos. Lo que acaba de quedar es la partición Q. O sea, junto con las líneas rosas, ¿eh? O sea, Q, las líneas rosas, sumadas, por así decirlo, con las líneas naranjas, estas nuevas que estamos agregando, o sea, las dos, tanto una como la otra, esto corresponde a la partición Q. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, eso es un refinamiento. Estamos formando rectangulitos cada vez más pequeños. En la original, por ejemplo, teníamos este rectángulo. Este sería uno de los RIs. ¿Están de acuerdo? Entonces, esto sería uno de los RIs. Y entonces, cuando hicimos esta partición y empezamos a agregar más líneas, este rectangulito, una pequeña observación, este rectangulito se nos partió en más pedazos, nos partió en pedacitos más pequeños. En este y en este. ¿De acuerdo? Tenemos rectangulitos más pequeños. Otros podrían haber quedado intactos, como lo son este de aquí, o bien, creo que es el único que quedó intacto. Este de aquí, o sea, puede haber rectángulos que quedarán intactos, pero habrá otros, como es este, que sí se formaron, o sea, que estos, digamos, se partieron de vuelta. ¿De acuerdo? Tengo más rectangulitos y los anteriores se pudieron haber partido, como este, por ejemplo, que se partió únicamente en dos. Este se partió en dos, ¿no? Este y este. Este se partió en cuatro, este se partió en cuatro, en cuatro, en cuatro. Este, por ejemplo, en dos, y este solamente se quedó intacto. Puede pasar eso, pueden pasar muchas cosas, pero al final, cada uno de estos nuevos, que son los que corresponden a la partición Q, están formados de los, forman a los grandotes. ¿De acuerdo? Entonces, esa observación sí la quería hacer porque la quiero señalar y nos va a ser útil para nuestro siguiente lema. Observación. Dice lo siguiente. Si, digamos que la partición P genera a R1, R2, hasta Rn, es decir, si con la partición de los rosas se me generaban muchos rectangulitos
Y Q genera los siguientes rectangulitos. A R1 gorrito, R2 gorrito, bla bla bla, hasta RM gorrito. ¿De acuerdo? A estos con gorrito a los que me refiero son justamente a estos pequeños. ¿De acuerdo? Estos pequeños son los R gorritos. Mientras que estos originales son los RIs, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí en esta parte lo que estamos diciendo es una observación, que si P es esto y Q es esto, entonces cada RI es igual a la unión, o sea, cada uno de los grandotes es igual a la unión de RJ gorrito. ¿De acuerdo? Entonces, unión finita. Aquí le voy a poner. ¿De acuerdo? No sé cuáles sean, pero yo sé que cada uno de estos originales es unión de varios pequeñitos con respecto de Q. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, permítanme un momento. Ok, ya para terminar, nada más déjenme enunciarles el teoremita. Este lo vamos a demostrar en el próximo video. Lo enuncio y lo mostramos el próximo video y dice lo siguiente. Déjenme borrar esta parte. Ok, el lemita 2, que así lo voy a poner, lema 2, dice que si f es una función definida en un rectángulo contenido en Rn a los reales, es acotada, y Q y P son particiones tales que Q es un refinamiento de P, perdón, refinamiento de P, entonces la suma inferior de F con P es menor o igual que la suma inferior de F con P. Este va a ser nuestro lemita 2. Sí, obviamente tiene su versión para sumas superiores. Esa le tocará verla a Roger o bien a ustedes en la tarea. Pero bueno, yo lo voy a dejar aquí en este video y en el próximo lo probamos. Cuídense mucho y estamos ahí al pendiente. Chao.